All my ladies. All my ladies. Hello, good morning, students. How are you today? Buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a aprender sobre algunos aspectos de cómo aprender a decir la hora en inglés o pedir la hora en inglés respectivamente. Entonces el título para el día de hoy es Telling time, dar la hora en inglés. ¿Listo? Entonces los invito a que estén concentraditos, a que estemos ahí precisos y atentos para escuchar correctamente las explicaciones sobre dar la hora en inglés, cómo se da una hora en inglés, también cómo se pregunta y algunos ejercicios y actividades que están dentro de la guía de trabajo de esta semana. ¿Listo? Bendiciones para todos y atentos a la explicación. Antes de comenzar a explicar la hora en inglés, chicos, es importante que sepan tres cosas. Uno, lo primero es que ustedes a estas alturas ya deben saberse cómo decir la hora en español, porque si ustedes no saben decir ni dar la hora en español, mucho menos la van a poder decir en inglés porque se les dificulta un poco más. Por eso le pido que a sus acudientes a estas alturas ya les hayan explicado la hora en inglés en español para que sea más fácil y práctico el aprendizaje de dar la hora en inglés. Ese es el primer tip, ¿listo? El segundo tip es aprenderse el vocabulario, un pequeño vocabulario sobre cómo dar la hora en inglés, preguntas, respuestas, vocabulario sobre cómo decir 15 minutos, media hora, una hora en punto. Entonces, aprendérselo muy bien. Y el tercer truco es aprenderse el orden de las manecillas del reloj, cuando puedo decir yo pass y cuando puedo decir to dentro de una respuesta de hora en inglés. Serían los tres trucos que debes tener en cuenta para poder avanzar en este aprendizaje de telling time. Entonces decimos lo siguiente. La expresión utilizada en inglés para preguntar la hora es la siguiente. La pueden observar aquí arriba, que sería What time is it? What time is it? De esa forma preguntamos nosotros qué hora es a cualquier persona. Hay otra forma de decirlo que es What is the time? What is the time? La pueden observar acá arriba también. También podemos utilizar la pregunta para solicitar la hora en el momento donde estemos y en cualquier contexto. Obviamente, what is the time es menos usual. La que más utilizamos es what time is it. Eso para que lo tengan en cuenta. Las dos las pueden utilizar, pero la que más se usa es what time is it. What is the time se utiliza muy poco. Esto significa qué hora es. Aunque también existen otras posibilidades. Hay otras posibilidades donde tú puedes preguntar en inglés la hora, pero son poco usadas. Entonces, ¿para qué explicarles esas que no son usadas si no las van a utilizar? Yo les recomiendo que utilicen estas dos que les acabo de comentar sobre cómo solicitar la hora en inglés. Obviamente van a tomar prelación por la primera, que sería What time is it? ¿Ok? En ese orden de ideas, ya teniendo claro cómo nosotros podemos preguntar la hora, a la hora de dar la respuesta, valga la redundancia, ustedes tienen que utilizar un vocabulario. Si no se aprenden ese vocabulario, obviamente ya sabiendo decir la hora en español, luego tomamos el vocabulario y luego sí hacemos la aplicación de decir la hora en inglés. El vocabulario es el siguiente. ¿Cómo decir 15 minutos o un cuarto en inglés? Lo decimos de la siguiente forma. A quarter, a quarter, ¿listo? En Estados Unidos y en la mayoría de los países decimos a quarter. En Inglaterra y en Londres nosotros decimos a quarter, porque allá utilizan la T para pronunciar y en América utilizan la R para pronunciar, a quarter. ¿Listo? Sería entonces un cuarto, 15 minutos. Lo pueden ver acá. Luego seguimos con 30 minutos. 30 minutos. Nosotros lo decimos, obviamente en español es media hora, igual que 30 minutos. Entonces nosotros en inglés lo vamos a decir half, half, half. ¿Ok? Lo pueden ver acá arriba también. Y por último tenemos la palabra en punto. Cuando nosotros vamos a decir 3 en punto, 2 en punto, 8 en punto, nosotros decimos o'clock. O'clock. Por ejemplo, es la 1 en punto. Yo digo 1 o'clock. 1 o'clock, una en punto. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo se diría en una oración? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. O pueden decir it's 1 o'clock en modo de contracción. ¿Listo?
Entonces, de esta forma, nosotros teniendo claro este vocabulario, vamos a pasar a otro truco que es bastante importante para poder decir la hora en inglés. El siguiente truco es un poco más fácil. Pueden observar aquí arriba en la imagen que el reloj lo dividí en dos partes. ¿Listo? Lo dividí en dos partes. La primera parte, que es donde aparece pass, pass, ¿listo? Y la otra parte donde dice to. Entonces, si ustedes aprenden este orden de pass y to, no vamos a tener dificultades en dar la hora en inglés. Siempre deben de tener en cuenta que el segundero, que es el más larguito, el segundero es el que te va a decir cuál vas a utilizar. Si el segundero está del lado medio del pass, vas a utilizar pass. Si el segundero está del otro lado del to, vas a utilizar to. Ese es un truco muy importante y no lo pueden olvidar. Ya teniendo claro este truco y el vocabulario anterior, obviamente va a ser mucho más fácil dar la hora en inglés. Vamos entonces a dar unos pequeños ejemplos sobre cómo dar la hora en inglés. Entonces, lo primero, ya miramos. Entonces, ya observamos que de acuerdo al ejemplo que está aquí arriba, observamos que el segundero está del lado del pass. Listo, entonces vamos a ubicar esa parte, ya yo sé que está en pass. Entonces, ahora vamos a ubicar el minutero. Entonces, que es el más pequeñito, entonces él está en el 9, ¿verdad? Siempre voy a empezar la oración de respuesta de la hora con it's. Siempre lo voy a utilizar. Entonces coloco it's, listo. Entonces, como está en el pass, el segundero está en el 1 y el minutero está en el 9, empiezo siempre con el segundero. Ojo con eso, con el segundero. Entonces el segundero está en el 1, que del 2 al 1 serían ¿cuántos? 5 minutos. Entonces, como son 5 minutos, entonces yo lo que hago es colocar 5 minutes. Entonces, seguimos con el ejemplo. Colocamos it's 5 minutes. Minuto en inglés es minutes, ¿ok? No minus, sino minutes, para que lo tengan en cuenta. Entonces, it's 5 minutes. Y luego viene la palabra pass. Lo coloco pass porque está del lado del pass. Y luego sí coloco el número que tiene el minutero, que es el más pequeñito. Y el minutero está en el 9, entonces coloco el 9. Y así de sencillo doy respuesta a la hora en inglés. Vamos entonces con otro ejemplo que se encuentre del lado del to. Aquí tenemos, por ejemplo, como pueden observar ahora en español, serían las 11:40, ¿verdad? El minutero está en el 11 y el segundero está en el 8. Como el segundero está en el 8 del lado del to, ya yo sé que voy a utilizar el to y no el pass. Entonces empezamos. It's, que siempre va. En este caso, chicos, como ustedes lo pueden ver, como faltan 20 minutos para las 12, son las 11:40, faltan 20 minutos para las 12, entonces lo que falta para la otra hora es lo que voy a colocar en la oración. Entonces, como hacen falta 20 minutos para las 12, o traduce 11:40, pero faltan 20 minutos para las 12, entonces yo coloco lo que falta. ¿Cuánto falta? 20. Entonces coloco 20 o 20, como lo quieran pronunciar, las dos formas está bien. Entonces coloco 20 minutes, la palabra minutes siempre va, ¿listo? Y luego de 20 minutes, yo vengo y coloco el to, minutes to, luego va el to, y por último va la hora a la que va a suceder a las 11:40. En este caso faltan 20, ¿para qué? Para las 12. Entonces, ¿qué número debo colocar? El 12, para que sean las 12. Faltan 20 para las 12, entonces coloco el número 12, 12. Y nuestra oración quedaría, is 20 minutes to 12. Is 20 minutes to 12. Y de esta manera nosotros utilizamos el past y el to sin ninguna complicación en todas las oraciones. Y así hacemos los ejercicios que presenta nuestra guía de apoyo. Vamos entonces con otro ejemplo de cuando el segundero esté en la mitad, tanto del past como del to. En este caso es la única excepción donde tú puedes utilizar las dos formas, tanto el past como el to. Vamos con la primera oración. It's 8:30. Past 8. Nos damos cuenta primero que el segundero está en el 6, es decir, que hay media hora. Del 12 al 6 hay media hora. Y el minutero está en el 8, quiere decir que en español son las 8:30. Entonces yo digo acá en la oración, is 8:30. Son las 8:30. ¿Por qué las 8:30? Porque aquí dice, literalmente, son 30 minutos pasados de las 8. Quiere decir que son las 8:30. De esa forma lo hago con past.
y luego sigo con el to. Entonces, son 30 minutos para las 9, es decir, lo que falta. 30 minutos para las 9, lo que falta. En otras palabras, para el past yo siempre coloco cuando la hora ya pasa. Y para el to coloco los minutos que faltan para completar la otra hora. Con esta forma ustedes no tienen confusión para nada y es digamos que la estrategia más práctica para aprender a decir la hora en inglés y nunca se les va a olvidar. Listo, así que lo tienen muy presente. Y ya una última oración o ejercicio es para la hora en punto. Es la más fácil de todas porque cuando el minutero y el segundero están juntos en una hora, quiere decir que es la en punto. Un ejemplo, son las 8 en punto, entonces usted colocaría is 8 o'clock, son las 8 en punto. Es la forma más fácil. Ok, ya teniendo claro la clase y las estructuras y estrategias de cómo aprender a decir la hora en inglés, vamos con la guía de actividades para los estudiantes de grado quinto. Entonces, aquí tenemos la primera actividad que dice, dibuja las manecillas del reloj en la hora indicada, draw the hands of the clock at the indicated time. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a dibujar el minutero y el segundero dentro del reloj, así como lo ven acá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar, de acuerdo a la oración, qué hora es. Entonces, usted lo ubica el dibujo, dentro del dibujo, dentro del reloj, dónde va el segundero y dónde va el minutero. Recuerden que el segundero es el más largo y el minutero es el más pequeño. Pasamos al segundo punto. Escribe las horas indicadas con las manecillas del reloj. Entonces, de acuerdo al dibujo, al minutero y al segundero, ya teniendo claro los ejemplos que vimos aquí dentro del video, entonces usted va a escribir la hora en inglés. Recuerde que siempre va a iniciar con it's o it is. ¿Listo? Y de ahí ya utiliza la estructura dependiendo en qué lado de la mitad está, si está en past o en to, y ya se hace la estructura de la respuesta. Y por último, tenemos una valoración de aprendizaje, unas preguntas súper sencillas, cómo se sintió al desarrollar las actividades de la semana, qué fue lo que más se le dificultó y qué fue lo más que le gustó sobre esta clase de Telling Time, de dar la hora en inglés. Esta valoración de aprendizaje la pueden responder en español. ¿Listo? Fue un placer enorme haberles colaborado en esta explicación de Telling Time, de dar la hora en inglés. Es un tema muy importante, pero sí requiere concentración, porque a veces nosotros hasta en español nos equivocamos en la hora, ahora imagínense en inglés. Entonces, sí les pido mucha concentración. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for coming here with my class at Telling Time. See you next time with other lesson. Bye bye. See you.